En este ejercicio voy a utilizar el típico script que hace que se mueva un texto por pantalla, pero con ciertas modificaciones para mostrar, en primer lugar, las propiedades avanzadas del stage, o sea, propiedades que me van a permitir, por ejemplo, cambiar el tamaño de la ventana o detectar cuando el cursor se va o vuelve otra vez a la ventana, y también voy a trabajar de manera avanzada con el paso de eventos, la detección de errores y cómo mostrar información sobre estos errores y demás. Dentro de ese script típico, en el que tengo un método de inicio a los distintos inicializadores de propiedades del stage, la creación de textos y la animación, vamos a ver que todos los añadidos van a venir marginados a la izquierda. De entrada he añadido la propiedad DoubleClick Enable, que lo que hace es que el stage pueda detectar un doble clic. De hecho, después añado un listener, que lo que va a hacer va a ser detectar ese doble clic y llamar a la función cambia full screen. Todo ello aplicado sobre el stage. Aplico sobre el stage también el listener sobre mouse leave. Esto lo que va a hacer va a ser detectar cuando el ratón se ha ido de encima de el stage. Cuando el ratón sale de la ventana se va a llamar a para animación. Así que doble clic cambia full screen, mouse leave, para animación. En el caso de cambia full screen, lo que voy a hacer va a ser un simple caso de cambiar si está como normal, que me lo pase a full screen, y si está como full screen, que me lo pase a normal. Esta sentencia switch la he metido dentro de un try catch, de tal manera que en caso de que esta función sea llamada sin ningún error, me va a generar ese cambio de estado de pantalla, y en caso de que llegue un error, catch, lo que va a hacer va a ser trazarme información sobre ese error, y luego además información sobre por qué no se puede poner como full screen. Como vemos, try switch display state, que es el que decide el tamaño de la ventana, y lo pongo como normal o full screen, y luego en el error muestro el error. Lo siguiente que vamos a tener va a ser en la función inicio animación, que he hecho un pequeño cambio. Lo que voy a hacer va a ser detectar si se está recibiendo eventos de mouse move o no. Dentro de un momento vamos a ver para qué utilizo esto. Voy a volver otra vez arriba. Ya hemos visto lo que ocurre con doble clic, cambia full screen, y vamos a ver ahora lo que pasa cuando sales de encima del stage. No se llama para animación. Para ello me voy a volver otra vez abajo. Aquí tengo la función para animación, que lo que va a hacer va a ser, por un lado, quitar el listener enter frame, o sea, que separe el movimiento del texto, y en vez de eso lo que voy a hacer va a ser añadir un listener al stage que me detecte el movimiento de ratón. ¿Por qué hago esto? Lo que estoy consiguiendo es que en el momento en el que se ha salido de encima del escenario, se pare la animación y se quede a la espera de que vuelva a entrar el ratón encima del escenario. En el momento en el que vuelva a entrar el ratón en el escenario, se va a detectar un mouse move y se va a llamar a la función restart animación. En esta función lo que tenemos es que, en caso de que no se esté ejecutando la animación, vuelva otra vez a empezarla. Vuelvo otra vez a inicio animación y aquí lo que voy a hacer va a ser detectar will trigger, que en caso de que se esté detectando el mouse move, que lo elimine, porque ya no me va a hacer falta. Esta detección de movimiento de ratón es solamente para cuando el cursor esté fuera, por lo tanto la animación estaría parada y no me haría falta. Así tenemos preparada esa animación. Por último, también he añadido que cuando el texto llega al final del escenario, stage.stagewidth, lo que haga sea volver otra vez a empezar desde el principio. Entonces que aparezca justo antes del principio de la izquierda de la ventana. Ya tengo listo, como digo, este script, así que lo que voy a hacer ahora va a ser probar si funciona. Pongo en marcha el debug. Me abre la ventana del Mozilla. Vemos que efectivamente se está moviendo, que si salgo de la ventana se para y si vuelvo a entrar otra vez se vuelve a poner en marcha. Y ahora al hacer doble clic vamos a ver que genera un error. Vemos que de momento no ha abierto la ventana a pantalla completa como había hecho y podemos ver aquí en la consola de errores dentro del Flex que me dice lo que yo le pedía. En principio me ha escrito el error, me dice que Full Screen Mode no está permitido y además el texto que yo había pedido que pusiese, que por un lado quizá no se habría añadido el parámetro Allow Full Screen y en segundo lugar que podría ser también que la versión de Flash Player fuese menor que la requerida. Todo esto lo podemos ver dentro de Try Catch. Aquí podemos ver que coincide con lo que se ha escrito debajo.
Este error es debido a que el template, el HTML sobre el que está montado el SWF, el Flash, no permite el Allow Full Screen. Entonces, para cambiarlo, lo que voy a hacer va a ser irme a HTML Template. Voy a seleccionar este index template, que es el HTML que se genera para mostrar el SWF, y le voy a decir que me lo abra con el editor de texto. Aquí vamos a ver que tengo todo el código que va a cargar el Flash. De hecho, lo que va a hacer va a ser detectar si tenemos un Flash y si está dentro de la versión correcta, y va a hacer cosas distintas dependiendo de si lo tenemos o no. Tengo ya comentada la línea donde voy a permitir o no el Allow Full Screen. Entonces, para permitir ese Full Screen lo quito de aquí y también de aquí. Y con esto ya estaría preparado. Si guardo el archivo y vuelvo otra vez a probarlo, vamos a ver que al hacer doble clic me lo pone en pantalla completa y al volver a hacer doble clic me lo deja en pantalla pequeña. Como vemos, también podemos controlar el HTML que contiene al SWF desde el propio Flex. Esta plantilla viene controlada directamente desde las propiedades de la aplicación. Así que si selecciono la aplicación y me voy a propiedades, vemos que en el apartado de ActionScript Compiler tengo la opción de abrir HTML. Puedo elegir que me genere el HTML que me detecte la versión que yo quiera, en este caso la 9.28, que es la mínima que va a permitir el doble clic, que en caso de que no la tenga hago un express install, o sea, una instalación rápida, o podría también deseleccionar esto. Cada vez que haga cambios sobre toda esta zona, automáticamente me cambiará este template HTML. También puedo añadir argumentos adicionales para el compilador. Tengo guardado en el portapapeles las diferentes directivas que quiero añadir y podemos ver que puedo poner varias. También vemos que me muestra errores en el caso de que no estén bien generadas. Por ejemplo, en el caso de Use Network, que debería de ser con un guión. En ese caso puedo elegir si quiero que se acceda a la red, cuál quiero que sea el color de fondo por defecto en la aplicación, el tamaño por defecto y la velocidad en fotogramas por defecto. Como vemos, todos estos argumentos van a servir para que el HTML que se me genera me muestre todo este Flash como yo quiero. Si yo ahora paso otra vez a ponerlo en marcha, vamos a ver que efectivamente me lo ha abierto con el fondo blanco. También es interesante ver que estos argumentos que he añadido funcionan solamente si no he programado aparte algo que haga que cambie su forma de trabajar. Así, por ejemplo, vemos que el tamaño no es que vaya a ser 800 por 600, sino que sería el tamaño por defecto. Podemos ver que justo llega al final y vuelve a abrirse. Esto también es un tema interesante. Si yo hago la ventana más estrecha, vamos a ver que justo al llegar al final de la ventana, vuelve otra vez a empezar desde el principio. Si la hiciese más ancha, llegaría hasta más allá. Esto lo que quiere decir es que la propiedad que he utilizado, Stage Width, lo que va a hacer va a ser no medir el tamaño del SWF que he colocado en la ventana, sino medir el tamaño real de la ventana sobre la que se está trabajando. Y por último, voy a volver a Flash y vamos a ver que estos argumentos sobre los que había estado trabajando también podría tener acceso a ellos trabajando dentro del propio Flash, dentro de las etiquetas HTML. Aquí es donde trabajaría sobre la configuración de publicación del HTML que va a contener al Flash. Y también, en el caso del Use Network, sería equivalente a la directiva de seguridad de reproducción local o red, o sea, para acceder solamente a archivos locales o archivos en red.